Hola, ¿cómo están? Comenzamos de esta manera el segundo video correspondiente al tema de límites. Habíamos estado viendo el concepto de límite finito cuando x tiende a A, y ahora vamos a considerar otra situación que ya la habíamos adelantado al finalizar el primer video. Consideramos, por ejemplo, la función f de x igual 1 sobre x al cuadrado. Es una función que está definida en todos los reales, excepto en cero, ¿verdad? Porque se anula el denominador. No está definida en cero. Y bueno, justamente este es uno de los casos donde tiene bastante relevancia preguntarnos qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a cero, porque bueno, como no está definida en ese punto particularmente, nos podría interesar ver qué pasa cuando la x está bien cerca de cero. Acá hay una tabla con algunos valores, digamos, para intentemos conjeturar cuánto puede dar este límite, ¿verdad? Eh, Aquí en la columna de la izquierda tenemos algunos valores tanto positivos como negativos cercanos a cero, cada vez más cerquita de cero. Fíjense qué pasa con los correspondientes valores funcionales. Cuando la x es un décimo, calculamos el denominador, un décimo al cuadrado es un centésimo, y el inverso de un centésimo es 100. De la misma forma, realizamos los demás cálculos, ahora tomamos un punto más cercano a cero, como que es un centésimo, ahí la función toma el valor 10.000. Si la x es un milésimo, ahí la función toma el valor 1.000.000. Entonces, bueno, en realidad la tabla con algunos valores particulares puede servirnos de alguna ayuda para, como decía, conjeturar cuál puede ser el límite, pero no es algo que demuestre demasiado, ¿no? En realidad lo que está pasando acá, podemos hacer un razonamiento más general, es que a medida que la x esté muy cerquita de cero, entonces el x al cuadrado va a estar más cerca de cero todavía, y entonces este inverso, además de ser positivo, porque es x al cuadrado, va a estar tomando valores muy, muy grandes, como, bueno, vimos acá algunos valores en esta tabla, ¿no? Aquí tenemos la gráfica hecha por computadora de esta función. Efectivamente se puede visualizar que cuando la x está muy próxima a cero, cuanto más próxima esté a cero la x, los valores funcionales son positivos y extremadamente grandes, ¿no? Acá hay una simetría, eso es un caso particular de esta función, porque efectivamente si en esta función cambiamos x por menos x, da lo mismo. Eso es la simetría que se presenta respecto del eje y. Bueno, justamente cuando se dé este tipo de situación, vamos a decir que el límite de la función, cuando x tiende a cero, fíjense aquí claramente x tiende a cero y la x no puede valer cero, el límite de esta función, cuando x tiende a cero, es más infinito. Eso lo vamos a escribir así: límite de f de x es más infinito cuando x tiende a A, o también vamos a decir que f de x tiende a más infinito cuando x tiende a A, y con esto estamos queriendo decir que los valores de la función son tan grandes como uno quiera, como uno se pueda imaginar, con tal de tomar los valores de x suficientemente próximos al número a. ¿No? O sea, la función va a tomar valores enormemente grandes, tan grandes como uno se puede imaginar, siempre y cuando tomemos la x suficientemente próxima al número a. Esto es el límite con resultado más infinito. Que el límite de la función de menos infinito cuando x tiende a, una manera corta de decirlo, es que el límite de la opuesta de esa función es más infinito. O sea, esto va a querer decir que cuando x esté muy, muy cerquita de a, los valores de la función van a ser negativos y en valor absoluto van a ser enormemente grandes. Gráficamente, bueno, acá dibujamos otra función que tiene límite más infinito cuando x tiende a a. No tiene por qué ser simétrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos gráficamente esto de que los valores de la función son tan grandes como uno quiera, con tal de tomar la x suficientemente próxima a A? Bueno, nos damos un número cualquiera, aquí, que puede ser enorme. Este número puede ser 80.000 millones, 10 a la 80, y nos preguntamos si los valores de la función superan a este número. Acá estamos viendo que sí, que hay un montón de valores que lo superan, otros que no superan ese número. ¿Dónde están los x cuyas imágenes superan este número? O sea, ¿dónde están las imágenes, dónde están los puntos de la gráfica que quedan por encima de esta recta roja? Bueno, lo que tenemos que hacer es hallar las preimágenes de este punto, en este ejemplo, por lo pronto, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que si la x está en este intervalito, que contiene el punto A como punto interior, y la x no vale A, porque la x acá no puede valer A, porque
f de a no existe, para las x que estén aquí en este intervalito, o sea, eso es lo suficientemente próximo al punto A, los valores de la función van a superar al número dado. Bueno, como ya habíamos comentado en el caso del límite finito, conociendo los límites de dos funciones o de más funciones para x tendiendo a, nos interesaría saber qué pasa con el límite cuando hacemos operaciones con esas funciones, si sumamos, restamos, multiplicamos, etc., ¿no? Bueno, hay una serie de teoremas que justifican lo que pasa en esas situaciones y que que podemos hacer una tabla con esos resultados y esa tabla se encuentra en las notas del curso, pero en realidad la amplia mayoría, la amplia mayoría de esos resultados son muy intuitivos y uno no tiene por qué ir a esa tabla, ¿no? Menciono algunos nada más. Por ejemplo, imaginemos que el límite de una función f de x cuando x tiende a es más infinito, y el límite de otra función g de x cuando x tiende a también es más infinito. ¿Qué les parece que pasará con el límite de la suma cuando x tiende a? Repito, hay un teorema que va a decir lo que le pasa al límite de la suma, pero es muy intuitivo, ¿no? Porque si este primer sumando toma valores enormemente grandes, positivos y enormemente grandes, y este otro también, ¿qué pasa con las sumas de esos valores? Y también van a ser enormemente grandes. O sea, es totalmente razonable pensar que si un sumando tiende a más infinito y el otro sumando tiende a más infinito, ¿qué va a pasar con el límite de la suma? Va a dar más infinito. Este sería uno de los tantos teoremas, no sé, ahora, no sé, tenemos que combinar montones de posibilidades, ¿no? Son 20 o más resultados. Pero ya les digo, en la mayoría de los casos podemos pensarlo intuitivamente. Bueno, lo mismo pasaría con el producto, ¿no? Positivo por positivo va a dar positivo, y si ambos son enormemente grandes, los productos también, ¿verdad? Así que, repito una vez más, hay varios teoremas que permiten concluir los resultados, que están resumidos en la tabla de operaciones con límites que aparecen en la página 41, pero en muchos casos uno no tiene que ir a la tabla, sino directamente intuir lo que pasa. Después de practicar bastante, ya vamos a estar tranquilos de no cometer errores. A ver, otro ejemplo. Imaginemos que el límite de una función f de x cuando x tiende a da menos 5, y el límite de otra función g de x cuando x tiende a da más infinito. ¿Qué pasará con el límite de la suma? Y bueno, estos sumandos se acercan a menos 5, están casi tomando valores muy, muy próximos a menos 5. Y estos tienden a más infinito, o sea, son valores positivos enormemente grandes. ¿Qué pasa con estas sumas? Yo tengo una cosa que es casi menos 5 y le sumo 80.000 millones y me va a dar una cosa enorme. O sea que el límite en este caso da más infinito. De vuelta, hay un teorema que justifica eso, pero creo que es totalmente razonable pensarlo así, ¿no? ¿Qué pasará con el límite del producto? Bueno, con la suma no, pero con el producto y con el cociente vale lo mismo que la regla de los signos, para considerar los signos. O sea, acá este límite va a tener un resultado negativo, porque si esta función tiene límite menos 5 cuando x tiende a A, por lo pronto, cuando la x esté suficientemente próxima a A, los valores de la función van a ser negativos. Y para esta otra, por lo pronto, cuando x esté suficientemente próxima de A, los valores de g de x van a ser positivos. Eso se suele llamar teorema de conservación del signo. Entonces estos productos, cuando la x esté suficientemente próxima de A, van a dar negativos. Y bueno, y en valor absoluto, ¿qué pasa? En valor absoluto esto se acerca a 5, este otro factor toma valores enormemente grandes, o sea que en valor absoluto estos productos van a tomar valores enormemente grandes. O sea que el límite da menos infinito. A ver este límite de este otro cociente, de vuelta. Si lo de arriba lo de arriba es positivo y lo de abajo es negativo, para x suficientemente próxima a A, el resultado de esto va a dar negativo. ¿Qué pasa aquí? En valor absoluto, pensémoslo, dejemos de lado los signos. El numerador se hace enormemente grande, positivo y enormemente grande. Y el denominador está cerquita de 5, tomando en valor absoluto. Entonces los cocientes, si el numerador se hace enormemente grande y lo de abajo es prácticamente 5, los cocientes tienden a más infinito. Como tiene que dar negativo, ese límite da menos infinito. Vuelvo a repetir una vez más que hay un teorema que justifica esto, pero nuevamente uno lo imagina intuitivamente qué es lo que va a pasar. El cociente al revés. El cociente al revés. Ahora
de vuelta, pensémoslo en valor absoluto, no tomemos en cuenta el signo. El numerador se acerca, es como, el numerador es prácticamente como si valiera 5. Y el denominador ahora se hace enormemente grande. Entonces, ¿qué pasa con estas fracciones? Tienen 5 dividido 1000, 5 dividido 1.000.000, 5 dividido millones de millones. Esas fracciones se hacen muy, muy pequeñas en el sentido de que están próximas a 0. Efectivamente va a haber un teorema que va a decir que si el numerador tiende a un número y el denominador tiende a infinito, el límite va a dar 0. En este caso daría 0 por valores negativos, algo que también vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, de todos esos teoremas con límites, hay solamente 4 situaciones en donde no hay teorema, justamente, que permita afirmar algo. Son los casos que se llaman de indeterminación. Todo lo demás está tabulado. ¿Cuáles son los casos de indeterminación? En donde van a ver que en esos casos, si lo pensamos intuitivamente, no nos queda nada claro qué podría pasar, ¿no? En el caso de la suma hay un solo caso de indeterminación, que es cuando un sumando tiende a más infinito y el otro tiende a menos infinito. En el caso del producto hay un solo caso de indeterminación, que es cuando un factor tiende a 0 y el otro tiende a infinito, ya sea más infinito o menos infinito. En el cociente hay 2 casos de indeterminación, cuando el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0, o cuando el numerador y el denominador ambos tienden a infinito y no importa los signos. De vuelta insisto que un caso de indeterminación quiere decir que es un caso donde no hay ningún teorema que diga cuánto da el límite, que el límite siempre da tanto. Bueno, y justamente para los casos de indeterminación es donde vamos a buscar métodos que nos permitan calcular el límite. En todos los demás casos no va a haber ningún inconveniente, no va a haber ningún método porque el resultado va a ser conocido, va a estar tabulado. Entonces acá terminemos con un ejemplo para ver que efectivamente, por ejemplo, en el caso de una indeterminación de la forma, se suele decir entre comillas 0 sobre 0, cuando el numerador tiende a 0 y cuando el denominador tiende a 0, el límite puede dar cualquier cosa. Por lo tanto, no puede haber un teorema que diga que da siempre lo mismo. ¿Sí? Estos son límites cuando x tiende a 2. En el A, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Este ya lo habíamos hecho. Y nos había dado 4. ¿Se acuerdan? El numerador lo factorizábamos como x menos 2 por x más 2. Se simplificaba un x menos 2 con el de abajo. Quedaba x más 2 arriba nada más. Y entonces el límite daba 4. Sin embargo, vamos a ver que el otro, que también el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, no da 4, da otra cosa totalmente diferente. Entonces, ya comentamos lo del límite A, vamos a ver cómo podemos proceder en el límite B. Bueno, copiando la misma idea que habíamos hecho en el límite A, ¿no? El numerador lo podemos factorizar como x menos 2 por x más 2. Se simplifica un x menos 2 de arriba con el de abajo, con lo cual queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 dividido x menos 2 al cuadrado. ¿Qué pasa ahora? El numerador tiende a 4 y el denominador tiende a 0. Entonces ahora sí podemos conjeturar, y además el teorema y en la tabla de límites va a decir que si el numerador tiende a 4 y el denominador tiende a 0, ahora los denominadores son pequeños, la fracción se hace enorme. Este límite da más infinito, y da más infinito porque es todo positivo, ¿no? Lo de arriba tiende a 4 y lo de abajo hasta el cuadrado. Entonces acá tenemos un caso en donde el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0 y el límite da 4, y otro caso de una situación similar, cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, y sin embargo el límite da más infinito. No puede haber ningún teorema que diga que cuando el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, el límite siempre da 4, o el límite siempre da infinito, o el límite siempre da 0. Estos son casos, entonces es uno de los casos que denominamos de indeterminación. Bueno, entonces ya en el próximo video vamos a empezar a ver algunos métodos que nos permitan calcular límites en los casos de indeterminación. Nos vemos en el próximo entonces.